Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra revolución, llamada revolución porque intentamos reunificar la, discrepancia, la división que fue dada mucho tiempo atrás entre las ciencias y la espiritualidad, entre las ciencias y la religiosidad. Este intento eh, tiene el motivo de que podamos recuperar esa visión de que la escritura no es únicamente un aspecto espiritual que tenemos que analizar, sino que la escritura, la Biblia, como nosotros la conocemos, tiene información que puede analizarse paralelamente con las ciencias en cualquiera de los aspectos y por lo tanto no tiene que reñir con las ciencias. Tiene que ir en paralelo. Si es que en algún punto encontramos discrepancias, o es porque no hemos entendido todavía correctamente la Biblia, o porque no hemos entendido o no hemos desarrollado todavía adecuadamente las ciencias. Pero en algún punto deberemos resolver estas discrepancias y continuar este camino paralelo porque la Biblia tiene que ser también expresada en estos términos. Tiene que ser una verdad comprobable también, así como lo es la ciencia. Probablemente si la analizamos en el aspecto espiritual, vamos a decir que son dos cosas completamente distintas, que no pueden mezclarse lo que está en la espiritualidad respecto de lo que es el mundo físico, pero todo lo contrario en la misma forma que nuestro cuerpo, o perdón, en la misma forma que nosotros somos o estamos formados como una sola entidad entre lo que se conoce como el alma y el cuerpo. En la misma forma en que nosotros somos uno, la Torá y las ciencias tienen que ser uno. Entonces, bajo esta perspectiva, estamos tratando de recuperar este mensaje interior de la escritura para lograr entender a la luz del pensamiento hebreo y a la luz también de las ciencias. Vamos a entrar en un tópico difícil, un tópico que sinceramente nos va a llevar a quedarnos más en las dudas y inclusive los científicos que analizan estos temas no van a concordar, no van a concordar plenamente en ello. Y también todo lo expresado por los sabios hebreos, los sabios, los científicos que conocen del tema, también van a encontrar discrepancias. Y más que nada, todas esas discrepancias que riñen con nuestras propias experiencias en relación con los sueños. Porque a veces, ¿quién nos quita el que yo soñé? Yo sentí, yo viví, ¿no? Y esas son realidades propias de cada uno. Pero para lograr descifrar un poquito hasta el nivel que nos compete y hasta el nivel que yo podría analizar, vamos a entrarnos a revisar qué dice la escritura respecto de los sueños. ¿Quién fue el primer personaje que aparece en la Biblia que soñó o que fue puesto a dormir? En la Biblia aparece, Joseph, perdón, Joseph no es. Adán, no, Adán. exactamente, Ah, el Adán, Adán, sí, ¿no es el cierto? primer. Cuando el creador le decide que hay que crear al hombre, ¿no? Veamos, ¿dónde está por aquí? Cuando de pronto crea al hombre,
pasa el capítulo 1, vamos a irnos al capítulo 2, ¿no? La creación del hombre y ahora y de la mujer, ¿cierto? Primero crea Dios al hombre. Desde luego que cada uno de estos aspectos debemos entenderlo más allá de lo literal. Cuando estamos hablando de que primero crea Dios al hombre y después a la mujer, todos estos son temporalmente aspectos que están detallados o están transcritos aparentemente dentro de una terminología de tiempo. Es decir, primero hablamos de un antes y de un después. Pero en realidad todo esto tenemos que entender que en esta creación, en lo que está descrito en la Torá, no existe el tiempo. No se desarrolla el tiempo, al menos de la forma que nosotros lo conocemos. Entonces, cuando vemos la creación del hombre, y un poco más abajo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto está en Génesis 2:18. ¿No? Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Ya sabemos que desde nuestra perspectiva, esto inclusive amerita un poquito más con detenimiento poderlo entender. Vamos a usar una versión un poco más adecuada para este contexto. Dice, le haré una ayuda idónea. En el relato de la creación del hombre y ahora la mujer, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esta afirmación de parte del Creador determina que nosotros, los seres humanos, en realidad, cuando la Torá aquí habla del hombre, y vamos a ponerle, ¿no? Vamos a poner aquí, dice, cuando habla de la palabra hombre, habla de Adán. Adán en el sentido de humanidad. Es decir, cuando leemos la escritura, no debemos quedarnos con esa imagen de que está hablando de una primera persona, un único individuo que creó. En realidad está hablando de una creación del ser humano. ¿Ah? Adán es un ser humano, como lo dice bien inclusive este diccionario. Es un ser humano, es la humanidad, como ustedes ven, ¿no? Es la humanidad. Y dice Adán, común, gente, humano, persona, varón. Muy bien. Entonces dice aquí, no es bueno que la humanidad esté sola. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré pues ayuda idónea para él. La ayuda idónea, inclusive si nosotros vemos el contexto de la ayuda idónea que es neget o en neget kenegdo en la propia versión hebrea, ¿no? Dice, es la parte opuesta o es la contraparte, ¿sí? La contraparte o ahora en nuestros términos es el cónyuge, ¿no? Inclusive aquí nos da a entender, dices, en contra de. ¿Para qué nos puso una ayuda que dice es una ayuda en contra de? Una ayuda, no dice en realidad exactamente idónea, sino dice una ayuda que esté en contra nuestra, ¿sí? Una ayuda contraria, ¿sí? Entonces, dice también enfrente, una ayuda frente a nosotros. Entonces, en realidad, este tipo de detalles tenemos que tomar en cuenta, analizar, para cada vez afirmar que lo que estamos estudiando va más allá de la literalidad. Está hablando de el ser humano necesita una ayuda idónea. Esta ayuda idónea en realidad tiene que ver con su propia interioridad. Entonces, ahora, cuando el creador se da cuenta, digamos,
¿cierto? Porque aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, como que creó y ahora se da cuenta, después de que dijo que todo era bueno, ahora se da cuenta, dice, no, no es bueno que el hombre esté solo. Si todo lo que hizo dijo que era bueno y en gran manera, ¿cómo es que ahora se da cuenta que esto no es bueno? Que el hombre esté solo. Obviamente todo esto tiene que ver con ciertas pistas que nos da la escritura para poder entender el mensaje interno. Entonces, un poquito más abajo, después de darse cuenta de que el creador le pone a Adán sobre todas las cosas, que tiene que nombrar a todos los animales, etcétera, para poder extraer esta ayuda idónea que está personificada. La ayuda idónea está personificada como una mujer. Entonces, al género humano, a toda la humanidad, la primera parte que digamos en el género humano es la parte que llamamos varón. Y dentro de nuestra interioridad hace falta una ayuda contraria y a esto se le personifica como una mujer, en este caso como Eva o en hebreo Javá. Entonces dice, el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, al hombre, ¿no? Y veamos, por ejemplo, aquí dice, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y veamos que la palabra hombre es precisamente Adán, ¿no? Hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en este lugar. Dejando por un lado a el resto de análisis, nos vamos a concentrar en este aspecto de que el creador hace caer en un sueño profundo al hombre. ¿Cuál es el significado del sueño? Caer en un sueño profundo. Aparentemente, cuando hablamos de sueños, aparentemente nos ponemos a pensar en esta condición de nosotros, los seres humanos, que tenemos que descansar. Cuando descansamos, también, ¿cuándo dice la Biblia que descansamos? Descansamos en la noche, ¿no? ¿Cuándo duermen los que duermen? En la noche duermen. El símbolo del sueño es el símbolo de la oscuridad. El símbolo del sueño es el símbolo de nuestra desconexión respecto de las cosas espirituales. Veamos un poco el contexto. Si nosotros conocemos el árbol de la vida, en el árbol de la vida existe una parte superior. Por ahora vamos a dibujarla de esta forma. Vamos a poner la parte superior, que es la cabeza. ¿Ven? Le vamos a decir o lo vamos a llamar cielos, ¿no? Y la parte inferior a esta le vamos a llamar el cuerpo. ¿Ven? El cuerpo. Y esta sería nuestra unión de cuerpo. Esto sería el cuerpo. Y esto sería de alguna forma el alma, en una cierta terminología, ¿no? La parte de arriba es la espiritualidad, la parte de abajo es nuestra parte física. En este contexto, tiene que haber una unión, una unificación entre cuerpo y alma. Cuando el creador habla de que le hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿qué es lo que está simbolizando? Que a Adán le está dando una característica adicional
le está bajando, digamos, desde el cielo. Vamos a poner algo así. Está haciéndole bajar desde el cielo hasta su cuerpo. Cuando baja el Adán desde el día, desde el estar despierto, baja a una condición de estar dormido. Nosotros vemos en la escritura, si comenzamos a leer el resto de los versículos, nunca vamos a determinar si Adán fue o no despertado. La Biblia no aclara esto y es más, esconde. No vemos que está muy claro que el Creador dice, le hizo caer en un sueño profundo, pero no dice que lo despertó. Y sin embargo, mucho tiempo atrás en la escritura aparece que es necesario que despertemos de este sueño profundo. Entonces, en realidad, este término de que el Creador le hizo caer en un sueño profundo al Adán, lo que está diciendo es que de alguna forma introdujo esta alma, le introdujo en su cuerpo y al alma le hizo presa del cuerpo. Es decir, que el alma está presa en este cuerpo que por ahora lo vamos a determinar o lo vamos a llamar simplemente cuerpo físico. Entonces, el alma está presa en una cierta, condición de exilio. Es decir, cuando el alma baja al estado de sueño, está en un exilio. ¿Qué es el exilio? El exilio es un alejamiento del Creador. ¿Sí? El exilio es estar desconectado. Cuando nosotros caemos dormidos y comenzamos a soñar, en realidad nos estamos desconectando de nuestra condición viviente. Estamos entrando inclusive en un estado de muerte. El exilio es símbolo también de la muerte. Cuando dormimos, es una especie de muerte. Estamos prácticamente muertos. Existe una fina conexión con la muerte o una fina conexión con la vida. Entonces, nuestro estado de sueño, nuestro estado de dormido, es una especie de estar desconectados de un estado de muerte. Ahora, ¿qué ocurre con esta muerte? Ahora, desde el otro aspecto, cuando estamos aquí, cuando estamos soñando, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos soñando, cuando estamos durmiendo, lo que ocurre es una especie de separación del alma de nuestro cuerpo. Entonces, se produce este efecto contrario que nosotros retornamos nuestra alma, supuestamente retorna hacia el Creador, hacia los cielos. ¿Bien? El alma retorna hacia los cielos. ¿Para qué retorna a los cielos? Desde la perspectiva de la interioridad de los sagrados escritos, esta parte de arriba de los cielos es el mundo del pensamiento. El mundo del pensamiento. Y por lo tanto... Se desconectó. No, sí estoy grabando. Perdón, un momentito. Entonces, lo que llamamos nuestras cualidades, nuestras facultades. ¿Qué será que está pasando? Que se cae, se desconecta. Entonces, nuestras facultades intelectuales básicamente las podemos resumir como el mundo del pensamiento. En realidad, desde la perspectiva de la Kabbalah, lo que nosotros conocemos con el nombre de Kabbalah o la interioridad de los sagrados escritos, existen 4 mundos. Los podemos detallar de esta forma. Veamos.
todo. Compartir aquí. Entonces, existen 4 mundos, ¿cierto? Bien, entonces el primer mundo es el mundo de la emanación. Luego es el mundo de la creación. Bien. Y luego el mundo de la formación. Y luego el mundo de la acción. Bien. Hay una descripción bastante bonita en un libro que encontré de cómo le llama a estos 4 mundos. Déjeme encontrarle. Estos 4 mundos le llama de una forma bien bonita. Le vamos a poner estas descripciones aquí porque suenan interesantes. Vamos a encontrar. Este mundo, el mundo de la acción, se le conoce, en hebreo es el mundo de Asia, ¿no? Asia. El mundo de la acción. Pero ahora, el mundo de Yetzirah, que es este mundo, el siguiente, ¿sí? El mundo de Yetzirah. A este mundo le ponen como el mundo de los ángeles. Vamos a ponerle la terminología que utiliza este libro, ¿no? El mundo de los ángeles. ¿Ah? O también de la producción. El mundo de la producción. Entonces vamos a hacerle, ampliarle un poquito. Ahí. Déjeme ver. El mundo de la producción. El mundo de la creación es el mundo de las almas. De las almas. Y en hebreo vamos a poner también en el hebreo es el mundo de Bería. Bería. En la misma forma con mayúscula. Y el mundo de la emanación es el mundo de Atzilut. Atzilut. O el mundo de la nobleza. Bien, entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué significa todo esto? Aquí arriba, en el mundo de la emanación, en Atzilut, es el mundo de la nobleza, en donde todo es bueno. Y vamos a ponerle en otro color. Aquí todo es bueno. En el mundo de Asia hay más mal, donde casi todo es malo, o hay mucha oscuridad, ¿no? Y por lo tanto, estos dos de aquí intermedios, el mundo de la formación es un mundo en donde hay algo bueno, digamos. Vamos a poner un poquito aquí algo bueno, vamos a ponerle algo así, ¿no? Algo bueno, pero más, todavía existe un poco más de malo, ¿sí? Y acá, en el mundo de Bería y las almas hay muy poco, hay algo de malo, ¿sí? Hay algo de malo. Entonces, ¿qué diríamos? Que en el mundo de la formación hay un poco más de malo que de bueno. En el mundo de las almas hay algo más de bueno y un poco de malo, pero en el mundo de Atzilut hay todo bueno. Entonces, ¿qué ocurre?
si vamos con esta misma estructura de lo que estábamos viendo hace un momento, en la parte de arriba, en nuestra alma, en donde se encuentra el Creador, lo que estábamos hablando, que corresponde al lugar santísimo de nuestro templo, aquí existe el mundo de la nobleza, en donde en el mundo del pensamiento, en el mundo de la emanación, existe todo bondad, ¿no? Y cuando estamos en el mundo de la acción, en la parte más baja de nuestra interioridad, allí existe mayormente la maldad. Entonces, nosotros estamos viviendo realmente enfrentándonos a este mundo de la acción cuando estamos despiertos. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en el sueño o estamos dormidos? Nuestra alma se desconecta de este mundo para elevarse al mundo sublime. En este mundo sublime donde todo es bueno, el mundo de la emanación, en estas emanaciones, desde el punto de vista de la Kabbalah, aquí está el diseño de toda la creación. Entonces, en esta emanación, vamos a escribir aquí, está el diseño de toda la creación. Si es que aquí está el diseño, digamos que de alguna forma es el plano. Imaginemos que vamos a construir un edificio. En el edificio, cuando estamos construyendo, necesitamos tomar medidas y ¿qué hacemos? Vamos al plano y en el plano entonces comenzamos a consultar y decimos, a ver, esta tiene esta pared tiene que tener aquí, o esta viga tiene que estar puesta en esta posición, y de aquí a esta otra tiene tantos metros, ¿cierto? Y nos vamos guiando en el plano para ir construyendo nuestro edificio, en el plano que diseñó el ingeniero y el arquitecto. Entonces, cuando nosotros estamos en un sueño, se ha desconectado nuestra alma para subir a mirar el plano o el diseño de nuestra creación. Estos son los conceptos que hablan los sabios, que es lo que ocurre, ¿no? Nuestra alma se desconecta de la realidad para volver al mundo del diseño, de la emanación, en donde allí está el plano de cómo debe ser nuestra creación, nuestro proceder, nuestra acción. Entonces, cada noche nuestra alma se desconecta, vuelve hacia los mundos superiores para tomar una fotografía, un diseño, una idea de cómo debemos continuar cada día en nuestro trabajo diario. Es decir, el dormir es una forma de morir. Dormir, pongamos, ¿no? Dormir es una aproximación o una forma, aproximación de morir. Morir es una aproximación dormir es una aproximación de morir. Cuando dormimos, de alguna forma estamos muertos porque se ha separado un poco, casi completamente nuestra alma de nuestro cuerpo para el ascenso a los mundos superiores. Y después, cuando despertamos, el alma regresa, y es por eso que la costumbre de los judíos, al despertarse, dicen el rezo del Modéani. Gracias te doy, Creador, porque has retornado el alma a mi cuerpo y puedo volver a vivir. Entonces, esta terminología sigue siendo un poquito religiosa, pero de alguna forma nos indica que el estado del sueño es un estado de conectarnos hacia las realidades supremas. En el mundo en donde se encuentra el diseño, pero ahora este
esta forma de mirar el diseño, ¿con qué ojos vamos a ver? Si es que estamos en una etapa, vamos a regresar a la parte original. Si estamos en una parte de nuestro ascenso en la que todavía estamos atados a nuestra oscuridad hacia abajo, vamos a tener una especie de espejo por el que vamos a ver la espiritualidad. Vamos a poner aquí una barrera. Vamos a poner una barrera. ¿Se acuerdan que en el libro del Nuevo Testamento aparece Pablo diciendo que nosotros vemos las cosas como por un espejo? Entonces, veamos, vamos a poner este espejo aquí, ¿sí? O un vidrio. Este espejo, a través del cual vemos las cosas de arriba, depende de este espejo para que nosotros podamos acercarnos a este diseño. Si es que este espejo está manchado, está sucio todavía, porque no hemos hecho el trabajo adecuado, porque estamos todavía viviendo en nuestra realidad inferior, ¿no? Por lo tanto, este espejo va a estar opaco. ¿Y qué es lo que podemos nosotros ver en los sueños respecto de lo que está arriba? Si nuestra alma va y se encuentra con el diseño de la creación, no vamos a ver adecuadamente ese diseño. Pero si por el contrario, nuestra alma ya ha clarificado su conocimiento, ha clarificado sus ideas, ha ascendido en la espiritualidad, entonces cada vez que duerme y su alma se desconecta, va a regresar al mundo del pensamiento, al mundo del diseño, para mirar con mejores ojos lo que está puesto aquí. Entonces, si es que este es el diseño que nosotros vamos a poder ver con ojos que ya hemos logrado limpiar, ojos que han logrado transformarse y pueden ahora ver a través de este espejo perfectamente, o es decir, hemos limpiado este espejo, entonces lo que podamos ver en el mundo del diseño, en las emanaciones, va a ser más claro. Bajo esta premisa, entonces, ¿qué ocurre? Al primer hombre, lo que le hicieron fue bajarle de este mundo a este mundo de abajo, al mundo físico, si se quiere, y ahora, a partir de allí, tiene esta barrera que traspasar y tiene que trabajar, y por eso es puesta esta barrera que viene a ser como la mujer, la ayuda contraria, la barrera que le impide conectarse con el mundo espiritual. ¿Pero para qué? Para que haga ese trabajo de ir limpiando, de ir acercándose de vuelta al lugar en donde salió, y ese trabajo signifique que va a ir creciendo su interioridad. Ahora, vamos a ver, y ahora sí nos saltamos un poco al primer soñador en la Biblia, ¿no? Vamos a saltarnos al primer soñador en la Biblia, que está representado por precisamente el personaje gran soñador de la Torá. A este personaje lo vamos a comenzar a asociar con esta sefira. Vamos a ponerle aquí la sefira, que es esta sefira, la sefira de Yesod. Entonces, todo, por supuesto, es una simbología. Entonces, veamos. Esta simbología ahora puesta un poquito más abajo, en donde de alguna forma hemos puesto el mundo supremo o el mundo espiritual,
como todo esto. Perdón, vamos a ponerle, o voy a escribirle, dibujarle de otro color. El mundo espiritual lo vamos a definir ahora como toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Y cuando decimos Malhut, es este mundo, lo vamos a simbolizar simplemente con esta sefira, Malhut, o es este mundo, ¿cierto? Cuando decimos Malhut, bajo esta perspectiva, es este mundo. Entonces, ¿qué representa Yesod? De alguna forma, tenemos que usar la simbología de la Biblia para decir que esta es la parte varón, ¿bien? Y esta es la parte, o mejor dicho, vamos a poner masculina para no quedarnos con una mala idea, ¿no? Esta es masculina, la parte masculina del alma, y esto lo vamos a poner la parte de abajo como la parte femenina del alma. Entonces, femenina, la parte femenina del alma. Entonces, ¿qué ocurre? En este mundo estamos como en la mujer, estamos como en el aspecto de mujer, femenino. ¿Y qué ocurre entre masculino y femenino? Tiene que haber una unificación. El personaje que unifica estas dos, desde el punto de vista de la Torah, es Yosef. El que une, vamos a hacerle un poquito más, vamos a unirle aquí. Entonces, el que une estas dos realidades es Yosef. ¿Quién es Yosef? Entonces, vamos a poner aquí Yesod está personificado por Yosef. Yosef o José, el José de la Biblia, es el personaje de acuerdo a la historia. Nosotros sabemos que en la historia Yosef fue probado, mejor dicho, fue probado cuando la mujer de Potifar estuvo seduciéndole a él. Y al seducirle, él huyó. ¿Eso qué significa? Que él venció en este caso, a esta prueba, la prueba de el estar con una mujer que no le correspondía. Pero esta es la parte literal. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista espiritual? Yesod o Yosef es la interconexión, el punto de conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico nuestro. Entonces, ¿qué debe producir esta unificación? ¿O qué debemos hacer para que estos dos mundos siempre estén unificados, estén conectados? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, cuando nosotros vamos a ascender en las noches, por ejemplo, para mirar el diseño de la creación, tenemos que seguir esta estructura de Yosef, es decir, Yesod es la interconexión con el mundo físico, con la interconexión desde el punto de vista de abajo con el mundo espiritual. ¿Qué le ocurrió a Yosef para poder entender qué es lo que nos ocurre a nosotros en el sueño? Veamos, ¿qué es lo que le ocurrió a este personaje, Yosef? Y para eso vamos a ir, esta historia está desde el capítulo 37 del libro de los Génesis, ¿no? Y habla de los sueños de José. En estos sueños, en los sueños de José, nosotros tenemos que entender un poquito esta historia. ¿Qué ocurre? Dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Aquí existe una primera cosa que tenemos que reflexionar. Cuando aparece esta frase que dice, esta es la historia de las generaciones de,
de alguien, en general está hablando de una especie de que se le acaba la historia de este personaje. Es decir, que como que aquí muere, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más en relación a los actos que realizan representativos respecto a este personaje. Es una especie de muerte de Jacob, una muerte anticipada. En esta muerte anticipada comienza a relatar ya qué es lo que ocurre con sus hijos. Dice, José cuando tenía 17 años, es decir, comienza a tener relevancia ahora el personaje José, y dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Nosotros sabemos que 17 es un número, el número de la palabra bueno. Es decir, a la edad de 17 años, menciona aquí que José tenía 17 años, era un estado de bondad del personaje. Y dice, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre, ¿qué? Malos informes sobre ellos. Era bueno, pero de alguna forma se le fue la mano. Comenzó a írsele la mano. Dice, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Es decir, si nosotros tenemos que traer informes y el informe es malo, tenemos que hacerlo. Bueno, veamos qué le ocurre a José con todo esto, ¿no? Si es que el informe que él trae sobre los hermanos va a ir en contra de él, eso es lo que le ocurrió, ¿cierto? Efectivamente, llevar un informe malo respecto de sus hermanos le costó a él mismo el exilio. Sigamos. Dice, llamaba a José, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí hay otro pequeño problema. En la literalidad se ve que hay cierto favoritismo por Jacob o Israel, que es el mismo personaje, sobre uno de sus hijos, ¿no? Y esto provoca problemas en la familia. Siempre los padres tenemos que encontrar la forma de mantener igualdad en el amor que tenemos a nuestros hijos, porque si no vamos a despertar estas discrepancias entre cada uno de ellos. Entonces dice, porque era para él el hijo de su vejez. Y así es que, así comienzan las diferencias, ¿no? Él es mi primero o él es el último de mi vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Bueno, esto aparentemente significa que le vistió bonito, pero en realidad, en la Torah, cuando hablamos de muchos colores, ¿qué significa? Que en realidad él había puesto empeño en su hijo en pasarle toda la sabiduría. Se le llama inclusive en algunos libros a Jacob como el rabino de José. El rabino de José significa que él enseñó la sabiduría del Creador y esto es lo que está representado aquí como la túnica de muchos colores, la vestimenta de muchos colores. Es decir, vestirle a su hijo en el sentido espiritual es protegerle con una vestimenta de luces de diferentes colores. Sigamos en el relato. Dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Ya comienza la envidia. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Entonces, ¿qué ocurrió? José tuvo un sueño. Hasta ahí está bien. El tener un sueño, particularmente de una persona que tiene muchas luces, como en el caso de José, está perfecto. ¿Sí? El problema está en que, dice, y tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Es decir, si nosotros soñamos un sueño, tenemos que conocer qué hacer con ese sueño y si ese sueño nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Desde luego, el sueño es dado por el Creador
y todo tiene un objetivo. Y de todas maneras, en la parte literal vemos que aquí todo esto fue en contra de José. Y le dijo, y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Vamos a detenernos un poquito más en este verso para poder ir entendiendo los significados. Si vamos a la primera palabra, he aquí, en realidad es una primera palabra desde el punto de vista hebreo. He aquí es como está puesto en el hebreo, ¿sí? Está puesto aquí Vav Hei Nun Hei. Vav Hei Nun Hei. Y vamos a ver si le podemos capturar. ¿No? Vav Hei Nun Hei. Hasta ahí. Entonces vamos a ponerle esta palabra en nuestra tablerito. Y le vamos a poner aquí. Entonces, la primera palabra es esta, que significa y he aquí, ¿no? He aquí, saquémosle la gematria de esta palabra he aquí, y he aquí. Es una declaración. Miren, aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces, en esta declaración va a contar un sueño. ¿Qué ocurre con esta palabra? Si les extraemos los valores de la gematria de esta palabra. Entonces, comenzamos. Una letra G vale 5. La otra letra G, la letra Nun vale 50. Tenemos una letra G acá, otra vez 5, y la letra Vav que vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale la palabra bajeini, bajeine? Algo así, ¿no? En hebreo. He aquí. Este valor es de 66. Entonces tenemos una primera referencia de 66. ¿Qué es 66? Vamos a ver luego en el relato. Sigamos con el relato de la escritura. Dice, aquí estábamos atando gavillas. Vamos a mirar que el significado de la palabra gavillas. ¿Qué son las gavillas? Desde luego en la literalidad, las gavillas son manojitos, ¿no? Manojos del cereal que están cosechando. Veamos qué significa gavillas en el diccionario. Dice alam. Alam, atar rápidamente de allí, dice tener la lengua atada. Atar, enmudecer, mudo. De alguna forma, esto de tener la lengua atada a la gavilla, porque la gavilla se le ata también, se le hace un manojito, ¿no? Es un manojito de cereal. Esta alam significa tener la lengua atada. Entonces vamos a poner en nuestro resumen aquí que alam es tener, vamos a ponerle un poco más grande y vamos a poner aquí que es tener la lengua atada. ¿Qué ocurrió después? Eso es lo que vamos a determinar. Tener la lengua atada. Y vamos a poner otro significado también de este alam.
que es estar anónimo. El ser anónimo. Ser o estar anónimo. Tener la lengua atada, es decir, estoy ahí y no puedo hablar, no puedo declarar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy como un anónimo. Bien, sigamos con el texto. Dice, aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, él tuvo un sueño, y un sueño de un muchacho inteligente, brillante, que le quería el padre, que tenía muchas luces. Tiene un sueño claro, directo del mundo de arriba, ¿no? Recuerden que nosotros estamos separados a través como de un espejo, de una pared, pero ese espejo, mientras tenemos mayor conocimiento, mayor inteligencia, más luces, podemos ver esa espiritualidad mejor. Entonces el sueño era un sueño que podía ver las cosas que le mostraba el Creador de una forma muy clara. El problema es de que el sueño contó a sus hermanos, y entonces dice, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Ahora dice, tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Veamos. Ahora, ¿qué ocurre con este sueño? Es un segundo sueño. Y en este segundo sueño, en el segundo sueño, ahora no solamente sus hermanos, en este caso aquí son 11 hermanos, ¿no? Aquí son 11 hermanos. Estos 11 hermanos se inclinaban ante José, pero en el segundo sueño dice que eran 11 estrellas, pero también el sol y la luna. ¿A qué, cómo interpretamos esta parte de 11 estrellas del sol y la luna? 11 estrellas son sus 11 hermanos. Hermanos, o sea, el sueño era bastante claro. Pero ¿qué corresponden? ¿A qué corresponden el sol y la luna? El sol y la luna ya corresponden al padre y la madre. Al padre y la madre. Reflexionemos un poquito, recordemos, si sabemos la historia, cuando su madre, Rachel, estamos hablando de que aquí es la madre, el padre, vamos a poner aquí, el padre es Jacob o Jacob, el padre es Jacob y su madre es Rachel, ¿cierto? Padre Jacob y su madre Rachel. Bien, entonces cuando sabemos que Rachel primero estaba estéril y después de mucho tiempo dio a luz a José, Joseph. Y cuando tuvo a Joseph le puso por nombre Joseph precisamente porque decía, y Dios me dará otro más. Es más o menos así el significado de Joseph. Dice, y Joseph, y el Creador me dará otro hijo más. Entonces, cuando Rachel está en el alumbramiento de su hermano Benjamín, nosotros conocemos por la historia que Rachel o Raquel murió.
Es decir, para cuando ocurre este sueño, Rachel ya no estaba allí, ya había muerto. ¿Cómo es que en este sueño, él sueña que 11 estrellas, sus 11 hermanos, más el padre y su madre, iban a estar inclinándose sobre él, inclinándose a él, si Rachel ya no estaba viva? ¿Cómo podía cumplirse este sueño? Entonces, ahora vamos un poquito a la interpretación de este sueño. Cuando José finalmente llega a Egipto y luego después de otros sueños que hemos de analizar en otra clase, cuando analiza los sueños del faraón, se convierte en el segundo del reino después del faraón. Sus hermanos vienen a Egipto porque se les agotaba los alimentos, estaban en un tiempo de sequía. ¿Qué ocurre entonces? Estos 11 hermanos vienen a Egipto, vamos a dibujar un poco así Egipto, vienen a Egipto en busca de alimentos, estos 11 hermanos, mientras Joseph ya era el segundo al mando en el reino. Y así se produce ciertas historias dignas de un drama, de una película, en el que Joseph ve que vienen sus hermanos, los reconoce, pero ellos no le reconocieron a él. Cuando él hablaba con ellos, se producen ciertas cosas que él permite que hagan. Aparece como que estuviera reclamándoles ciertas cosas que no hacían bien. Les preguntaba acerca de su padre, ¿no? Acerca de su padre, y ellos le declararon inclusive que tienen otro hermano que era, en este caso, Benjamín, y entonces Joseph, les manda a traer a su hermano. ¿Por qué? Porque cuando estos 10 hermanos se inclinaron ante Joseph, acuérdense que el sueño decía que son 11 hermanos los que se inclinaban ante él. Es decir, Joseph, aquí en Egipto, Joseph se dio cuenta de que el sueño no estaba completo. Faltaba por cumplirse. Si habían venido los 10 hermanos, ¿por qué? Porque el hermano menor no le dejaba salir a su padre, Jacob no le dejaba salir, precisamente porque ya perdió a José, a Joseph, y no quería perder al último, que era precisamente el hijo de su esposa más amada. La esposa más amada, que es Rachel, ¿cierto? De esta su esposa, por la que tuvo que trabajar 14 años. ¿Sí? Jacob amaba más a Rachel. Entonces, no quería perder a este hijo, que era el único que le quedaba respecto de Rachel. Entonces, Joseph se da cuenta de que esta profecía, este sueño que había soñado, no estaba completo. Él tenía que mirar aquí a sus 11 hermanos cumpliendo esta profecía. Entonces él retiene al primero, retiene a Simón y les manda a los demás a traer a su hermano. Obviamente, Jacob no quiere mandarle a su hijo porque teme que le va a perder, pero finalmente le ponen garantía de que sí van a cuidar de él, etcétera. Y entonces viene su hermano y se cumple la parte del sueño en que las 11 gavillas tenían que inclinarse ante él. Ahora, ¿qué es esta parte de la gavilla que estaba recta? Estaba esperando que las otras se inclinen. ¿Qué es
representa Yosef. Entonces, Yosef es esta gavilla que está atada aquí, ¿sí? Pero que está recta. ¿No? ¿Qué dijimos que significa esta gavilla? Esta gavilla dijimos que significa que está la lengua atada. Es decir, cuando Yosef se enfrenta a sus hermanos, él no les declara yo soy su hermano. Está de alguna forma como un anónimo. ¿Sí? No declara quién es hasta que se cumpla toda la profecía. Entonces viene finalmente su hermano menor y allí, después de todas esas tramas que ocurren, se revela que él es, que los 11 hermanos se inclinan ante él y les dice, miren, yo soy su hermano, ¿no? Y se cumple toda la profecía. Ahora, esta parte de aquí de las 11 estrellas, el sol y la luna, es la segunda parte, el segundo sueño que tiene que cumplirse. Ahora, en los sueños son o tienen una parte real y una parte irreal. Nosotros conocemos que cuando soñamos a veces tonterías. Le vemos a una persona, pero en realidad decimos es él, sabemos que es la persona o ella, la persona que estamos soñando, pero está de otra forma, está con otra fisonomía. O estamos soñando sobre una ciudad, sobre un lugar, y nosotros sabemos de qué lugar estamos soñando, pero es de otra forma. Es un lugar completamente distinto, pero sin embargo en el sueño nosotros sabemos qué es. Entonces, los sueños tienen una parte real. En esta parte vamos a poner aquí, sería la parte real, que es Jacob, ¿sí? Sueña con su padre y sus hermanos, pero hay una parte irreal, que es la parte Rachel. En todos los sueños depende de nuestro nivel de conocimiento, de nuestra percepción, para que nosotros podamos soñar sueños claros o sueños difusos. Pero siempre va a haber un nivel de cosas difusas, de cosas difusas o irreales, de cosas chistosas, por ejemplo, en el sueño, que mirándolos en la realidad no son correctas. Entonces, sin embargo, a veces contamos y decimos, por ejemplo, yo soñé tal cosa, soñé contigo, pero soñé contigo, pero tenías otra forma, tenías otra cara, tenías o estabas en otra parte o estabas más joven o cosas así, ¿no? Pero y sin embargo a veces soñamos con ciertos personajes que no les distinguimos correctamente su imagen, su figura. Hay ciertos sueños, inclusive, que soñamos medio difuso, que no podemos distinguir los colores. Entonces, en realidad, los sueños están dependiendo del grado en donde hemos llegado. Tenemos sueños que están impregnados de cierta irrealidad. Y tenemos que aprender a discernir la parte real del sueño. Por ejemplo, tomando como el ejemplo mismo de las gavillas, cuando se cosechan, imaginemos que vamos a cosechar. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Vamos a cosechar trigo, por ejemplo, o arroz, o cebada, cualquiera de estos cereales. Cuando cosechamos, el grano está mezclado con la paja. Pero ¿qué es lo que nos interesa de la cosecha? Nos interesa el grano. Pero sin embargo, una gran parte de la gavilla es la espiga. Y la espiga no nos interesa. ¿No? ¿Y qué es lo que nos interesa? Solamente una parte pequeñita de la planta en general.
Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Hay que empezar a separar. Entonces, cuando comenzamos a separar y tomamos un puñado de cereal, el cereal va a estar con mayor o menor cantidad de impurezas, que son en este caso la paja, ¿cierto? Eso simboliza esta parte irreal del sueño. Es decir, mientras no hemos trabajado correctamente en la cosecha y tenemos nuestro grano, está ese grano lleno de paja. Y la paja no nos interesa, la paja es la que nos estorba todavía en la cosecha. Tenemos que aprender a separar, a limpiar, a dejar únicamente el cereal. E inclusive, una vez que hemos cosechado el cereal, ese cereal tenemos que pelarlo, tenemos que, no sé cómo se llama el término, por ejemplo, en el arroz hay que pilarlo, ¿cierto? Y para eso hay aparatos. Imagínense cómo sería en los tiempos antiguos para pilar los cereales, en este caso el trigo. Es un asunto bastante trabajoso. Entonces, comenzamos a pilar, a pelar el cereal, el grano, y cada vez tenemos que aventar para ir separando la cáscara del verdadero grano. ¿Qué simboliza la cáscara? La cáscara en hebreo son las clipot. Clipot, o en singular, la clipa clipa, la clipa del conocimiento. Todo lo que nosotros conocemos está envuelto con cierta cáscara y con cierta paja. Por lo tanto, en un sueño, cuando nosotros soñamos, cuando tenemos ciertas imágenes del sueño, ciertas revelaciones del sueño, esas revelaciones van a contener cierta paja, cierta envoltura. Y tenemos que aprender a quitar la paja. Es lo mismo, estamos viendo a través de un espejo, pero ese espejo está todavía un poco sucio. Entonces, ¿qué ocurre si es que todavía tenemos paja y en ese sueño hacemos algo indebido, como por ejemplo, después del sueño, ¿qué hacemos con el sueño? Le contamos. Si le contamos el sueño, entonces allí puede producirse el inicio de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió a José? José es un niño de 17 años, bueno, que conoce el mundo espiritual, por eso habla de la túnica de muchos colores que tenía, porque su padre le enseñó toda la sabiduría del Creador. Pero soñó, y ese sueño de alguna forma no retuvo su lengua y no esperó para contarlo. Y cuando contó, sus hermanos comenzaron a tener envidia. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros cuando soñamos, los sueños son una cosa delicada. Los sueños, cuando soñamos, tenemos que aprender nosotros a interpretarlo bajo nuestra propia luz, pero tenemos que aprender a separar la paja y la cáscara del verdadero conocimiento. Pero si es que esto que soñamos, lo primero que hacemos es contarle a alguien y ese alguien no tiene la suficiente sabiduría y no tiene el conocimiento adecuado, como en el caso de los hermanos de Yosef, vamos a fracasar inmediatamente. Y por lo tanto, lo que le ocurrió en el transcurso de estos dos sueños, y pasaron muchos años, pasaron en total 20 años, desde que sus hermanos le vendieron. Estuvieron a punto de matarle, pero finalmente le vendieron y José fue llevado a Egipto y pasaron 20 años hasta que finalmente pudo ser liberado
de su prisión. Es decir, pasó José 20 años en tribulaciones y después de esas tribulaciones, desde luego que pudo desenvolverse con sabiduría en cada lugar que estaba, pero después de esos de 20 años pudo recién salir de la cárcel hacia ser el segundo en el reinado del faraón. Desde luego, todos estos detalles de estas historias son más complejas porque en este intermedio de José llegando al reinado todavía hay muchas historias más y hay más sueños todavía, pero por ahora vamos a quedarnos en este nivel, en el nivel de cómo ocurre que un sueño provoca a José su propio exilio. Entonces, él sueña dos sueños. El primer sueño es un sueño muy claro, ¿sí? Muy claro que, digamos, no hay mayor cantidad de clipot, de cáscaras. Pero el segundo sueño sí contiene una cáscara, por eso es que el padre reflexiona y le incrimina a Joseph y le dice, ¿cómo es esto? Porque, ¿cómo puede ser que incluyéndome a mí y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? Si es que pensamos en este caso, Rachel ya no estaba viva. Entonces, ¿cómo podía ser eso? Le pregunta a Jacob. ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Estás soñando cosas irreales. Desde luego que tiene ciertos otros significados, pero en la literalidad, Rachel ya no estaba presente. Entonces, ¿cómo podía ella cumplir esta parte del sueño? Entonces, en los sueños son delicados, los sueños son el conocimiento del verdadero pensamiento de la creación. Pero para poder descifrar nuestros sueños tenemos que limpiar ese espejo, o lo que es lo mismo, quitar esas cáscaras de todo el grano que estamos cosechando para que podamos tener un grano puro y libre de esas cáscaras y que pueda ser, en este caso, consumido. Entonces, los sueños contienen una parte que puede ser la revelación divina. Digamos que son los sueños proféticos. Pero estos sueños, mientras más cáscaras tengan, significa que nosotros no estamos todavía en la capacidad de entender adecuadamente el sueño, el significado del sueño. ¿Cómo entender este significado del sueño? Preparando nuestra interioridad. Nosotros decíamos en la clase anterior, que ¿qué son los sueños? Los sueños son el acercarnos a la parte divina. Dijimos también al inicio de la clase que el sueño es acercarnos al diseño de la creación. Cuando nuestra alma se acerca al diseño de la creación, vamos a revisar cuál es el diseño para que volvamos y retornemos acá y poder ejecutar adecuadamente ese sueño. Pero si no estamos preparados, tan pronto como nos elevamos a la parte espiritual, ¿sí? Regresamos acá y aplicamos con nuestras herramientas mal construidas, con nuestras herramientas sin mayor conocimiento. Entonces, para poder entender estos sueños, tenemos que tener cierta clarividencia. ¿Y cómo tenemos esa clarividencia? Tenemos clarividencia cuando podemos crear luz en nuestra interioridad. Si estamos creando luz en nuestra interioridad, entonces este abismo de separación que existe, el abismo de separación que existe entre lo de arriba y lo de abajo, va a estar limpio. Si hemos limpiado nuestra conciencia, hemos limpiado nuestra alma, podemos acceder con mayor facilidad a los mundos superiores.
Pero si no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas, todo lo que podamos obtener de arriba, primero se nos olvidará enseguida. Segundo, no tendremos las herramientas para poder interpretarlo. Y a esto se le conoce como profecía. La profecía es el poder conocer nuestro propio futuro. El futuro nuestro, que se acuerdan que habíamos estado hablando de que los días son estas estructuras internas nuestras, las luces. Si no tenemos días, ¿sí? Si en nuestra interioridad no existen días sino noches, es decir, si no tenemos conocimiento, si no tenemos ignorancia, ¿cómo podemos descifrar lo que nuestra alma encuentre acá arriba? Si a estas cualidades internas nuestras están todavía en el mundo del tohu, que es el caos, la oscuridad. Es la primera parte que aparece en la escritura que dice, y la tierra estaba desordenada o estaba en caos. Desordenada es tohu y vacía, bohu. Entonces, si es que nuestra interioridad está en tinieblas, cualquier cosa que soñemos no vamos a poderlo interpretar, por más real que parezca. ¿Por qué? Porque todo lo que soñemos, todo lo que soñamos, nuestros sueños están tapados con paja, están tapados con cáscaras. Y entonces, obviamente, con las cáscaras no podríamos digerir la comida adecuadamente. Entonces, para poder interpretar esas verdades, esas profecías que existen en nuestra interioridad, esos pasos que tenemos que dar en nuestra espiritualidad, para poder entender tenemos que clarificar nuestro propio pensamiento. Y clarificando nuestro conocimiento, clarificando a la luz de la Torah nuestro conocimiento, podremos acercarnos cada vez más al diseño de la creación. Y cuando encontramos el diseño de la creación, el pensamiento del creador arriba, entonces podemos bajar y volver a nuestro cuerpo y tener la seguridad de que estamos descubriendo el mensaje divino que está preparado para nosotros. Hasta aquí la clase de hoy y seguiremos hablando un poco más respecto del tema.